Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 5 del segundo libro de Samuel. En el capítulo anterior vimos cómo dos capitanes de Is-Boset le quitaron la vida, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David, y David demostró su indignación ante despiadada acción. David ahora ya no tenía ningún tipo de oposición. Aparentemente ya no había descendientes de Saúl. Sin embargo, mencionamos ayer a un personaje que desde niño comenzó a sufrir mucho por culpa del miedo que había a su alrededor, Mefibosé. Pero este personaje lo vamos a ver más adelante, después del transcurso de varios años. David no tenía conocimiento de él, no sabía de la descendencia de Jonatán, pensaba que todos habían muerto o se habían ido a un lugar muy distante por miedo a David. El capítulo número 5 comienza diciendo que entonces, tras la muerte de Is-Boset, entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos tus huesos y tu carne, somos tu familia, somos del mismo pueblo, tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza, necesitamos que Dios tome el control de toda la nación, y ahora en la monarquía queremos que tú seas el rey. El versículo 2 dice que aún antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que dirigías a Israel en tus campañas, tú eras el que te destacabas en el reinado de Saúl. Además, el Señor te ha dicho, y esto es algo importante porque aquí vemos que los representantes de Israel dan testimonio de lo que el Señor había hecho en David y lo que le había dicho a través del profeta Samuel. Todavía había recuerdos frescos de la obra de Samuel. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Cómo sabían ellos eso? Por el testimonio de Samuel. Samuel había dado un fiel testimonio de que Dios levantaría un hombre conforme a su corazón. Imperfecto, sí, como cualquier ser humano, pero un hombre con respeto y amor hacia el Todopoderoso. En medio de todos los errores de David, David nunca, jamás rechazó la palabra de Dios. Nunca fue rebelde al mensaje ni a la revelación divina. En medio de sus imperfecciones, como vamos a ver en este capítulo, David siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Cada vez que Dios le daba una orden, la aceptaba con humildad. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza ante el Señor. Y por tercera vez, David fue ungido por rey. La primera vez lo ungió Samuel. La segunda vez fueron los habitantes de Hebrón en Judá. Y ahora por tercera vez David es ungido, es reconfirmado como rey de Israel. Había sido declarado rey en el pasado y ahora se estaba confirmando su reino. Una cosa es la declaración y otra cosa es la posesión del gobierno. Y en la salvación sucede igual. Tú y yo, por decreto divino, somos salvos a través de Cristo Jesús. Somos justificados, pero recibiremos nuestra recompensa cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Igualmente, Satanás, por decreto, ha sido condenado, pero va a recibir su pago cuando el Señor baje del reino de los cielos, cuando salga del santuario y venga en las nubes, entonces dará el pago a cada uno. Dice el versículo 4 que en este contexto David tenía 30 años de edad, un hombre adulto, maduro, pero joven. Cuando empezó a reinar tenía entonces 30 años y reinó 40 años. Quiere decir que David murió de 70 años de edad, relativamente joven.
con cierta edad, pero joven en comparación con sus antepasados. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Y aquí hay una fecha que debemos nosotros tomar en cuenta, porque estamos ubicados en el año 1010 aproximadamente antes de Cristo. Saúl reinó en el año 1050 antes de Cristo, según el calendario que estamos manejando en este momento. Para ellos esa no era la fecha. Ellos tenían otro calendario diferente y tenían una manera diferente de llevar las cuentas con respecto a los años, las décadas y las épocas que iban transcurriendo. Ellos tenían su propio calendario, pero en nuestro calendario que tenemos para utilizar las fechas referenciales, podemos ubicar a Saúl en el año 1050 antes de Cristo y a David en el año 1010 antes de Cristo. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén contra los jebuseos. A lo que se describe aquí como Jerusalén, en el pasado, en el tiempo del patriarca Abraham, se llamaba Salem. Y en Salem había un rey que también era sacerdote y que era temeroso de Dios, considerado como un hombre que reverenciaba al Dios Altísimo y que se había ganado el respeto de Abraham. Melquisedec era el rey de estas tierras en el pasado. Melquisedec, un tipo de Cristo, y como estudiamos en los capítulos del Génesis, es posible que Melquisedec haya sido uno de los 3 hijos de Noé, específicamente Sem. Pero bueno, si tú quieres saber un poco más de esto, te invito a ver los capítulos y los videos que hemos grabado acerca del libro de Génesis. Bueno, entonces en ese contexto del rey David están viviendo en ese lugar algunos cananeos que han sobrevivido al paso del tiempo por los errores del pueblo de Israel. Los jebuseos. Esa tierra se llamaba Jebús antes de llamarse Jerusalén. Primero se llamaba Salem, después Jebús, y ya se llamó entonces, después del rey David, la tierra de Jerusalén, pero también tiene otro nombre importante. Dice que los jebuseos estaban allí y ellos dijeron a David de manera déspota, de manera sarcástica, burlona, mofándose de David: no entrarás aquí, hasta los ciegos y los tullidos bastarán para echarte. David, tú no tienes fuerza. David, nadie ha podido contra nosotros. Nosotros hemos sobrevivido al tiempo, a las guerras, a los conflictos. Nosotros hemos derrotado en el pasado a tu pueblo y nos hemos aferrado a esta tierra. Con un ciego, con un tullido, con una persona enferma, nosotros podemos derrotarte. Esa manifestación que hicieron los jebuseos, por supuesto, hizo que David perseverara más. No se desanimó. Ellos dijeron que no dejarían entrar a David. Pero David, dice el versículo 7, tomó la fortaleza, y nótese el nombre que aparece en el versículo 7, la fortaleza de Sión. Esta fortaleza de Sión llegó a ser llamada la ciudad de David. Y esto es importante porque esta palabra, esta ciudad, este lugar y lo que ella representa nos ayudará a entender lo que Dios ha revelado a través de las profecías, principalmente con la profecía de Apocalipsis. Sión se va a diferenciar totalmente de la Gran Babilonia. Y esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos estudiando cada capítulo. Entonces Sión llegó a ser la ciudad de David. David la tomó. Y aquel día dijo David: el que conquiste a los jebuseos tendrá que subir por el canal para alcanzar a los tullidos y a los ciegos. ¿Quiénes entonces, según David, eran los tullidos y los ciegos? Los mismos jebuseos. Era una expresión, era una manera de decir: nosotros los vamos a derrotar. Ustedes son los tullidos, ustedes son los ciegos, ustedes son los débiles, ustedes luchan con su propia fuerza, pero nosotros luchamos con la fuerza que Dios nos da.
la fuerza del Señor que nos acompaña. Por eso se dijo, ni ciego ni tullido entrará en el palacio, pero esto es una simple expresión coloquial. No era que no podía entrar un ciego al palacio, no era que no podía llegar un tullido hacia el rey, sino una expresión popular queriendo decir o queriendo hacer referencia a los enemigos de David o a los enemigos de Israel. Pero otro detalle interesante es que este capítulo 5 de Segundo de Samuel tiene un paralelo en otro capítulo de la Escritura o en otro libro de la Biblia, en el primer libro de Crónicas. Crónicas a partir del capítulo 11. Quiero invitarles a que vayan un momento al capítulo 11 de Crónicas. Crónicas, desde este capítulo 11, el primer libro, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, amplía toda esta historia de Segundo de Samuel 5. Hay una ampliación, hay detalles más amplios de los acontecimientos y de los personajes que se desarrollan en esta historia. Y fíjense que en el versículo 8 de Segundo de Samuel 5, David hace un desafío, y el desafío es el que conquiste a los jebuseos. El que conquiste a los jebuseos recibirá una recompensa. Y según lo que dice el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, versículos 4 en adelante, David había dicho, el primero que venza al jebuseo será jefe y capitán. Entonces, aquí hay un desafío. El que quiera ser el jefe y capitán de mi gobierno, el que quiera ser mi mano derecha, prácticamente el segundo después de mí, el que quiera hacerlo, vaya y sea el primero en derrotar a los jebuseos. Y según lo que enseña aquí primero de Crónicas 11:6, Joab, hijo de Sarbia, el sobrino de David, el mismo que había matado a Abner, Joab, hijo de Sarbia, subió primero y fue entonces jefe de el reino de David. Dice el versículo 7 de primero de Crónicas 11, que después lo vamos a estudiar cuando lleguemos a este capítulo. Dice que David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David. Todos estos capítulos de primero de Crónicas del 11 hasta el 14 hacen una ampliación de lo que estamos analizando hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Bueno, volvemos a segundo de Samuel y dice que David habitó en la fortaleza, estoy en el versículo 9, y la llamó la ciudad de David y edificó una muralla alrededor desde Milo hacia el interior. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Todopoderoso estaba con él. ¿Por qué? Porque David hacía todas las cosas conforme a Dios se las iba revelando. David era imperfecto y a partir del versículo 11 vemos que sí, David era un hombre imperfecto. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, carpinteros y canteros que edificaran la casa de David. David edificó una casa para él. Y David entendió que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Y aquí entonces vienen algunos errores de David. Dice que después David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, normal, porque ya ahora se había conquistado esta nueva tierra, y el reino o la sede del gobierno pasó de Hebrón a Jerusalén, y aquí dice que tomó más concubinas y esposas. Error, terrible error. Su humanidad lo hacía cometer estos errores. ¿Por qué? Porque lamentablemente el trasfondo cultural y la historia pasada hace entender de que esto era muy normal a la vista de las personas, mas no de acuerdo a los principios que Dios había establecido. De esto lo hemos venido hablando en el transcurso de varios capítulos. David tomó más esposas y más concubinas, y les nacieron más hijos y más hijas. Se menciona el nombre de algunos de ellos hasta completar. Si sacamos la cuenta desde el versículo 14 hasta el 17 y sumamos los que ya mencionamos en el capítulo 3, da un total de 17 hijos. 17 sin contar las hijas.
17 varones. Dice el versículo 17 que cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David por rey y de paso que el rey de Tiro estaba haciéndole favores al rey David, los filisteos se fueron a batallar contra David. Y entonces dice que al saberlo David fue a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, versículo 19, David consultó al Señor. David aprendió a consultar a Dios. Mi querido hermano y hermana, cuando tú cometes errores y sufres por tus errores y fallas, Dios todavía te extiende la mano como se la extendió a David constantemente. Porque mientras hay vida hay esperanza para nosotros. No importa cuántos errores hayas cometido. Si tienes un grande desafío al frente y si todavía tienes el deseo de hacer la voluntad del Señor, no dudes en consultarle. David consultaba al Señor, había aprendido a consultar al Señor y le preguntó: Señor, ¿voy a ir a batallar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió: ve, porque de cierto entregaré a los filisteos en tu mano. Dice el libro Patriarcas y Profetas, que es un libro que ya casi estamos culminando, en la página 694, que si David hubiera hecho como Saúl, es decir, si hubiese decidido por su cuenta, el éxito no le habría acompañado. Si hubiese confiado en su fuerza, así como dice el versículo anterior, que David entendió que Dios lo había confirmado en el reino, y si él hubiese confiado en su propia fuerza, dar por entendido de que todo lo que hiciera venía con la bendición del Señor, entonces hubiese fracasado, porque él no podía dar por sobreentendido todas las cosas. Él tenía que consultar al Señor. Dios está con nosotros. Dios guía nuestros pasos. Pero cada día debemos consultarle, porque no podemos confiar en nosotros mismos. El hecho de que David haya tomado muchas esposas, muchas concubinas, es una indicación de que como ser humano estaba propenso a cometer errores. Pero aprendió a confiar en el Señor y a consultarle y a preguntarle de manera detallada, y Dios le respondía a través de su otro siervo, el sacerdote Abiatar. Y el Señor respondió: ve, porque de cierto entregaré a los filisteos en tu mano. Y David fue a Baal Perasín y allí los venció y dijo: el Señor rompió a mis enemigos ante mí como la brecha que abren las aguas. Por eso llamó a ese lugar Baal Perasín. O sea, el nombre lo recibió a través de esta victoria, que significa el Señor quebranta. Los filisteos dejaron sus ídolos allí porque ellos iban con sus ídolos, pero fueron derrotados, y se demostró que la fuerza está en el Todopoderoso y no en los ídolos hechos por manos humanas, y David y los suyos quemaron esos ídolos. Pero los filisteos vinieron con más fuerza, con más ejército, y se extendieron en el valle de Refaín, y David, no confiando nuevamente en sí mismo, volvió a consultar al Señor y le dijo: no los ataques por el frente, rodéalos y atácalos por la retaguardia. ¿Te das cuenta que cuando consultamos a Dios, Él nos dice lo que debemos hacer? Cuando oigas un estruendo de marcha por las copas de las balsameras, mis hermanos, son unos árboles. Entonces, cuando David escuche un estruendo de marcha por las copas de las balsameras, es decir, que se muevan las copas y hagan ruido de estos árboles, las copas de los árboles, la parte de arriba de los árboles, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti para herir el campamento filisteo. Dios le había dado una señal y David tenía que esperar esa señal del Señor. Y David, dice el versículo 25, hizo como el Señor mandó. Nótese, David consulta al Señor. David entiende que Dios lo ha confirmado en su reino, pero él necesita depender de Dios todos los días. Y el versículo 25 culmina diciendo que David hizo como el Señor mandó y derrotó a los filisteos desde Gabá hasta Gaza. La pregunta es: ¿estás tú, de manera personal,
dispuesto a ser como David? Y David hacía todo lo que el Señor le mandaba. ¿Estás tú dispuesto a hacer todo lo que el Señor te mande? Pero como te dije en medio de esta explicación, este capítulo se amplía en el libro de Crónicas desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Y yo quiero que me acompañes una vez más al primer libro de Crónicas y vamos al capítulo 14 porque hay dos versículos con el cual concluye esta historia que me parecen importantes en este día. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos allí a Crónicas una vez más, pero en este día necesitamos hacer énfasis en la actitud de David ante el mandato divino. El primer libro de Crónicas, capítulo 14, versos 16 y 17 dice: David hizo como Dios le mandó y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser, como acabamos de leer en el último versículo del capítulo 5 de segundo de Samuel. Y dice el versículo 17 de primero de Crónicas 14: y la fama de David se divulgó por todas aquellas regiones. O sea, David llegó a ser un hombre de renombre. Y el Señor extendió el temor a David sobre todas las naciones. En otras palabras, David alcanzó el éxito. David fue un hombre exitoso, no porque fuese perfecto. David fue exitoso no porque no cometiese errores. David fue un hombre exitoso porque aprendió a confiar en el Señor, a depender de Él y a estar dispuestos a obedecer cada orden divina. Mis queridos hermanos, ¿quieres tú alcanzar el éxito en tu vida familiar, en tu vida laboral académica, o en la dirección de tu hogar, en la educación de tus hijos, en tu vida espiritual? ¿Quieres ser exitoso? El verdadero hombre y la mujer exitosa no es aquella que todo le sale bien, no es aquella que tiene muchos recursos económicos. El hombre exitoso es aquel que depende de Dios en todas las cosas, incluso en los malos momentos de nuestra vida. El fracaso no depende de algunas derrotas, de algunas caídas o de algunos errores. El fracaso está determinado por nuestro alejamiento de Dios. Tú puedes cometer errores el día de hoy, quizás inconsciente, no por rebeldía, sino por ignorancia, quizás por defectos de carácter, pero es cuando más debemos acercarnos al Señor. Hay personas que cometen errores y se apartan del Señor creyendo que son indignos. A ver, como seres humanos, somos indignos por el pecado, pero por la justicia de Cristo tenemos derecho a acercarnos al Padre. No podemos desaprovechar ese privilegio porque Cristo lo hizo por ti y por mí. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor para escucharle, para consultarle, para obedecerle, para estar dispuestos a hacer su voluntad. Dios nos ha revelado su palabra. ¿Qué estás esperando para confiar en Él? Hoy es un día para aprender no solo a confiar en el Señor, sino a manifestarlo públicamente. Manifestar esa confianza, manifestar esa obediencia, y de esa manera seremos cristianos victoriosos. Esto es, mi querido hermano y hermana, un mensaje de esperanza. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Mañana continuaremos si es la voluntad del Señor. Pero antes de despedirnos, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú fortaleces nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites entender tu voluntad. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte cualquiera sea tu orden fundamentada en tu palabra y movidos por tu Espíritu Santo. Cometemos errores. David los cometió, pero jamás se apartó de ti ni dejó de confiar en tu palabra. Hoy nosotros quizás nos equivoquemos en algunas decisiones, pero en este momento, Señor, queremos que tú tomes el control de nuestra vida. Queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos porque somos débiles. Gracias porque a través de Cristo podemos acercarnos a ti. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde.
Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si Dios lo permite, aquí estaremos mañana. Por eso te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y compártelo con otras personas. Queremos que muchas más personas puedan conocer la verdad presente descrita en las Sagradas Escrituras. Que Dios te guíe a lo largo de todo este día.